Muy buenos días, chicos. El día de hoy iniciamos el segundo periodo. Eh, Cuando terminamos el primer periodo lo terminamos haciendo un taller de comprensión lectora en el que nos fue muy bien de forma general. Ya para empezar hoy nuestro segundo periodo, pues vamos a empezar iniciando así con toda. Vamos a ver un poco acerca del tema del periodismo y qué tipo de texto se da en el periodismo. Entonces, para eso vamos a ver el artículo de opinión y la columna. Todos sabemos que el periodismo es aquel que se encarga de informarnos, de comunicarnos o transmitirnos acontecimientos en tiempo real, acontecimientos que sucedieron hace unas horas, días tal vez, en muy raros casos pues meses, y permite llegar de forma masiva a un público, ¿cierto? Al lector. Digamos que la lectura del periódico, de las revistas, de los dominicales, es muchísimo más grande que la de los libros como tal. Entonces, por eso el periodismo pues, ha tomado un papel informativo muy grande en la sociedad. ¿Qué pasa? En el periodismo se trabajan dos géneros. El género de la información y el género de la opinión. Esos son los tipos de texto que se dan. Cuando hablamos de los géneros de información, son aquellos que se centran en los hechos, es decir, las noticias, ¿cierto? Aquellas que nos cuentan un acontecimiento del momento, qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, bueno, respondiendo como a las preguntas básicas. Y por otro lado están los géneros de opinión, que son aquellos que interpretan esos hechos, es decir, que dan o permiten una opinión personal del escritor. Es decir, defienden la manera de pensar de los periodistas, de las personas las personas que escriben. Entonces, por eso podemos encontrar a veces que hay posturas diferentes cuando leemos periódicos y leemos artículos o columnas. Algunos están más inclinados hacia algunas posturas políticas o conductas ambientales o tienen ideologías diferentes. Entonces, eso hace dinámica la prensa. Es decir, estos géneros de opinión son aquellos que apropian la opinión personal de los escritores en esto. Dos muestras claras pues son el artículo y la columna, que aunque a veces los confundimos, pues tenemos que entender que son diferentes. Aunque estos sirven para expresar opiniones personales, pues obedecen a ciertas limitaciones, ¿cierto? Entonces, debe tener las normas de estilo, es decir, normas de escritura, ¿cierto? Es decir, que debe ser clara, debe ser conciso, debe ser exacto, debe ser algo ágil. Obviamente la elaboración de estos textos tiene un cuidado de por medio. Uno debe usar un lenguaje técnico en ciertos casos, un poco más profesional para no parecer tan trivial. Y además, pues el artículo y la columna, cuando son escritos, se firman como se aprueban bajo la firma de ellos, porque ellos son los que se hacen responsables, pues, digamos, de las consecuencias que hay de la publicación de esos mismos artículos o columnas. Entonces vamos a ver cuál es cada uno, cuáles son sus características y su estructura, y un ejemplo. Entonces vamos a empezar con la columna. Entonces, ¿qué es una columna? La columna es un artículo razonador, es decir, es un texto que hace juicios, que es valorativo, que hace denuncias puntuales y específicas. Eh, es decir, aquí el escritor dice exactamente lo que piensa acerca de cualquier tema, política, religión, actualidad, moda, pero bueno, digamos que en la columna podemos ver escritores como Daniel Samper, él hacía columnas en algún momento, aún hace algunas, eh, donde se dice directamente tales personas, por ejemplo, están implicadas en casos de corrupción por esto y esto. ¿Sí me entienden? Es ser específico, es poder juzgar con opinión personal. Miremos, este ejemplo que está acá es como de un periódico español. Entonces dice Cebrión que los periódicos, Cebrión es una persona, que los periódicos ya no vertebran la opinión pública. Si lo dice Cebrión, cierto será, ya que él ha sido sin duda uno de los vertebradores de la opinión en la España democrática. Y dice Cebrión
que casos como el del rey y los elefantes, bueno, él acá está haciendo como una especie de denuncia a través de su columna, o bueno, o está informando que los periódicos ya no integran la opinión pública, es decir, que ya no integran este tipo de artículos de opinión porque no les conviene, ¿cierto? Para sus democracias, entre comillas, porque pues a ellos les sirve el control de medios. Entonces, si ven, la columna sirve como para hacer una especie de denuncia, para enjuiciar, ¿cierto? Es decir, usted puede dar valores subjetivos acerca. ¿Qué características tiene la columna? Por ejemplo, tiene una extensión uniforme, no es tan larga, es más corta que los artículos. Normalmente tiene entre 300 y 500 palabras. Eh, la libertad de tema que tienes acá pues es total. O sea, usted puede hablar desde política y religión hasta la última tendencia en moda en París. Eh, es una sección que es fija en el periódico, siempre normal, se publica regularmente y a veces lo que hacen es invitar a personas para que escriban esas columnas, ¿cierto? Para que la opinión venga desde alguien exterior al periódico. Eso es lo que se busca. Eh, Ahora bien, para contrastar, vamos a ver el artículo. El artículo eh, también es un texto pues, de tema libre, es de opinión, pero aquí es de un interés para el público, es decir, que aquí sí se puede hablar de temas de actualidad, por así decirlo. Es decir, para buscar como que la gente dé como una valoración al final, o orientar a las personas, o entretenerlas. Es como esos artículos que nos hablan de, por ejemplo, los héroes del coronavirus, ¿cierto? Nos están informando acerca de eso, pero nos están dando juicios personales, nos están diciendo que hay personas que están dando todo de sí para luchar y demás, pero pues también hay otros juicios valorativos que dicen que pues eso se podría evitar si hubiese más cobertura y bueno y demás. Entonces, si ven, el artículo sirve como para orientar o dar una finalidad de informar sobre actualidad. Entonces, usted en la columna puede denunciar, no sé, un caso de corrupción que pasó hace 2 años o problemáticas medioambientales que se vienen presentando, no sé, desde hace años. En el artículo no, en el artículo siempre se busca que sea algo de la tendencia del momento. Podemos hablar también, no sé, de las clases virtuales, entonces un artículo acerca de las clases virtuales. Y así, miren, acá tenemos uno que habla acerca del doctor Mata, ¿sí? Que habla sobre una ministra que se llama Ana Mato, bueno, y él hace como una comparación con el doctor Mata, y si lo leen, igual yo les voy a mandar estas fotos como para que lo tengan de ejemplo. Eh, bueno, y ahí nos cuenta que ella tomó como una especie de medidas en España para los impuestos de salud, que bueno, que son como un poco dictatoriales y demás, y que no están bien. Pero entonces, si ven, el objetivo de ellos es que sea más actual, que sea de algo del momento. Entonces, esa es como la diferencia que hay entre los dos. Igual si tienen dudas o inquietudes, pues me pueden preguntar por privado y hacemos otra llamada y yo les explico de otra forma pues este tema. Por ahora pues vamos a tomar apuntes muchachos acerca de este tema. El título es este, el artículo de opinión y la columna. Vamos a copiar, bueno, esto lo encuentran en la página 60 de su libro, página 60. Vamos a copiar este parrafito de aquí, este que tiene, bueno, 3 rengloncitos aquí, 2 renglones en su libro, ¿cierto? Que dice, mientras los géneros de información se centran exclusivamente en los hechos, los géneros de opinión se centran en la interpretación de estos. Después de esto, van a escribir desde aquí, esto de aquí, con estas normitas, esto. Van a copiar lo que dice del artículo, obviamente, como subtítulo, hasta aquí. Y van a copiar lo que dice de la columna. Eso está en la página 60, recuerden, ¿listo? No es mucho lo que hay que apuntar. Acá se ve pues en la pantalla así porque es un poco grande. Y por último, pues vamos a desarrollar el taller de la página 61. El taller de la página 61, bueno, el primer punto es leer el fragmento como tal, que es el fragmento de un texto del periódico El Heraldo, que se llama Para no hacer el oso, es de Rodrigo Fuenmayor, un fragmentico, es un pedacito nada más. Lo van a leer y van a solucionar el punto número 2. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. El punto número 3 no se hace. Entonces, por favor, chicos, espero me adjunten ahora al rato al Classroom las evidencias. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, no duden en escribirme, en llamarme. Yo estoy de 7 de la mañana a 3 de la tarde atendiendo todo lo que ustedes necesiten. Muchachos, que estén muy bien, que pasen un muy feliz día.